Muy buenas tardes, bienvenidos a su almuerzo informativo. En esta oportunidad es de Tayrona Café, la casa del colibrí en la ciudad de Fusagasugá. Fusagasugá, la ciudad jardín de Colombia, amaneció con una noticia bastante preocupante, doctora, es la palabra que queremos utilizar, por la situación del COVID-19 en esta tierra grata, una ocupación de las unidades de cuidados intensivos bastante alarmantes. De hecho, se decretó o se comunicó la alerta roja en Fusagasugá por el alto índice de ocupación. Están copadas todas las camas de cuidados intensivos. La apertura de nuevos espacios en el Hospital San Rafael de Fusagasugá también está colapsado, no da abasto. Hay 20 pacientes esperando por remisión a otros municipios y nosotros estamos con la voz oficial, la doctora María del Pilar Hurtado, secretaria de Salud de Fusagasugá, para que nos despeje este panorama y nos aclare ahora, 12 de mediodía, cómo está la situación en Fusagasugá con relación a COVID-19. Luis Enrique, buenas tardes para ti, para todas las personas que nos siguen el día de hoy. Como dices tú, una desafortunada noticia, un momento bien complejo está pasando Fusagasugá en este momento. Tenemos ya la declaratoria de una alerta roja hospitalaria, teniendo en cuenta que no tenemos en este momento disponibilidad de camas de unidad de cuidado intensivo. Tenemos el 100% de las camas de Clínica Belén y el 100% de las camas de hospital en este momento ocupadas. Adicionalmente, una sobreocupación del servicio de urgencias respiratorias, donde tenemos más del 200% de pacientes en espera de una atención y la hospitalización igual de un 100%. ¿Esto qué genera? Obviamente que se tengan que remitir pacientes en este momento para otros municipios. Tenemos a la espera 20 pacientes, de los cuales 2 se encuentran en la espera de una remisión por unas atenciones en nivel superior, pero 18 se encuentran en una remisión por necesidad de cama de cuidado intensivo. Doctor, importante aclararle, y lo conversábamos extra micrófonos, aclararle al pueblo de Fusagasugá y a Cundinamarca que es una situación bastante preocupante y alarmante. ¿Por qué? Porque las personas que hoy están solicitando estos servicios son las que resultaron positivas hace un mes, como lo dijo usted en su intervención el día de ayer en la noche junto al alcalde Jairo Ortúa. Son los resultados de personas que se hicieron estas pruebas hace un mes y todavía no hemos contado posibles agresiones, esperemos en Dios que no, de las jornadas de manifestaciones, donde también el COVID pudo hacer caldo de cultivo en 13, 14 días ya que tenemos de manifestaciones en Fusagasugá. Así es, una vez se produce el contagio, más o menos a partir del día 10 empiezan a aparecer algunos síntomas, pero la gente obviamente, teniendo en cuenta que trata de manejarlo de manera domiciliaria, espera y solamente cuando ya tiene una complicación de salud mayor es cuando acuden a un servicio de urgencias. Ya han pasado básicamente entre 10 y 15 días de manifestaciones de sintomatología, lo que implica que básicamente por lo menos 15 días anterior a la fecha de ingreso a unidad de cuidado intensivo fue el contagio. Es decir, todavía estamos esperando lo que pueda suceder derivado de las aglomeraciones producidas durante las marchas, efectivamente. Sabemos, doctora, que esta situación ustedes tienen todo un plan de contingencia preparado, están formados para eso. Un año, 3 meses de pandemia le ha servido también para reflexionar y corregir cuestiones que quizás no se hicieron de la mejor manera, pero también es una responsabilidad que es compartida con el ciudadano. Las autoridades hacen su labor, pero el ciudadano también tiene que poner de su parte. Y muchas de las personas que nos dicen es que en las manifestaciones es poco probable que haya un contagio. Esto nos lo dejan en nuestros comentarios en las plataformas digitales, porque los jóvenes son inmunes, y esto es una gran observación que hay que hacer. No existe inmunidad al COVID-19, existe algo que se llama paciente asintomático, pero hay un riesgo también, que es cuando ese paciente asintomático llega a sus hogares y empieza a interactuar con sus abuelos, con sus padres, con cualquier adulto mayor que esté dentro o quizás hasta con un vecino. ¿Cuál es el riesgo que existe y para que nos aclare también esta situación? Claro que sí, inmunidad contra el coronavirus no existe ni siquiera las personas que se han vacunado ya. De hecho, sabemos que es una infección respiratoria que puede ser transmitida con y sin síntomas, es decir, no solamente la persona que tiene un resfriado puede ser un coronavirus y puede contagiar, no, también las personas que son asintomáticas, como tú bien lo dices, también contagian. Entonces, efectivamente, los jóvenes tienen la posibilidad y tienen, digamos, una mejor salud, en teoría, con respecto a las personas adultas mayores. Pero no quiere decir que no hemos recibido pacientes jóvenes en unidades de cuidado intensivo.
no quiere decir que los pacientes jóvenes no van a tener nunca la posibilidad de enfermarse. Muy seguramente tenemos contagiado un gran número de personas porque la población joven es la población que menos se toma pruebas para determinar si tiene o no, siendo sintomático, el coronavirus. Vemos que las personas que acuden a estas tomas de muestras que hemos organizado con las EPS son personas adultas mayores de 40 años. Entonces, en este momento no podríamos decir que los jóvenes son inmunes. Aquí no hay nadie que sea inmune, ni adultos ni jóvenes, pero sí el riesgo de contagio de los jóvenes o de las personas asintomáticas a sus familias, su familia que tiene algún tipo de riesgo es muy alta. Hemos visto inclusive niños menores de 7 años que han entrado a unidad de cuidado intensivo, que tienen una enfermedad de base como es el asma, y obviamente dificulta la posibilidad que tienen ellos de respirar normalmente, así de que la posibilidad de contagio, no pensemos en nosotros mismos, pensemos en toda la gente alrededor nuestro, en la familia, en el entorno laboral o en el entorno comunitario, que sí tiene una condición de riesgo bastante fuerte y que podemos ser nosotros los causantes de una infección por coronavirus. Quiero aprovechar para saludar a Milena Luna Gutiérrez y a Carmen Rodríguez que reaccionan a esta transmisión, y ustedes allá en sus casitas, si está usted en presencia de alguna situación, alguna duda, también puede dejarnos sus comentarios a través de las diferentes plataformas digitales de noticias día a día. Doctora, planes masivos para Fusagasugá para despistaje de COVID-19 en estas poblaciones juveniles se van a pensar por parte de la administración municipal, o se van a desarrollar, es la palabra correcta, pensados ya están. ¿Cómo va a ser este proceso ahora para prepararse para ese número que posiblemente sí venga después de esta cantidad de protestas que se han realizado, que es un derecho, pero también hay un derecho a la vida y a la salud del resto de los ciudadanos? ¿Cómo se va a preparar la Secretaría de Salud para enfrentar este eventual pico también en Fusagasugá? Importante aclararle que Fusagasugá reacciona de forma atípica con relación al resto de las ciudades del país, porque cuando en otras ciudades vemos una recesión del virus, Fusagasugá experimenta estos grandes repuntes. Así es, vamos con un rezago de pronto con respecto a Bogotá. Ellos van primero ingresando a los picos y luego nosotros, obviamente por cercanía, porque hay un tránsito todo el tiempo permanente de gente que estudia o que trabaja en Bogotá. Entonces tenemos obviamente, vamos un poco, el tiempo va un poco después con lo que sucede en Bogotá. Sin embargo, en este momento nos habíamos presupuestado que tendríamos 2 semanas de un pico alto. En esta ocasión se nos ha comportado completamente diferente. Y a pesar de lo que dices tú, que es bien cierto que nos hemos preparado de todas las maneras para afrontarlo, las instituciones hospitalarias han hecho un esfuerzo enorme para fortalecer sus equipos biomédicos, sus equipos de capacidad instalada en cuanto a infraestructura, la capacidad de su talento humano y la capacidad de los insumos. En ese momento estamos llegando a un punto en que ya no tenemos para dónde más ampliar, y eso complica un poco las cosas. Nosotros en ese momento estamos tratando y hemos venido haciendo desde el primer momento en que ingresó la pandemia a nuestro municipio, de sensibilizar a la población, no solamente la joven, sino a toda la población en cuanto a la importancia de mantener las precauciones personales y colectivas. Y básicamente se trata del uso permanente y bien puesto del tapabocas. Como dices tú, la administración en ningún momento está en contra de la manifestación pacífica que se tiene, del descontento que tiene la población. De hecho, hemos estado presentes en muchas marchas, acompañando y verificando que se lleven de la mejor manera, pero también es cierto que en el calor que produce las arengas, pues los muchachos, que son los que básicamente están atendiendo las marchas, se quitan el tapabocas, hay abrazos, y eso permite obviamente que se incremente el riesgo. En las marchas no solamente están los jóvenes, también están adultos que hacen parte de los sindicatos de los profesores, de sindicatos de las entidades gubernamentales y no gubernamentales, y realmente estamos llegando a un punto de exposición que no va a llegar el punto que no vamos a tener para dónde coger. Es muy triste que algunas familias hoy estén buscando la manera de que sus pacientes consigan una cama de unidad de cuidado intensivo, y ya cuando no tenemos cómo dar respuesta, tenemos que recurrir al Centro Regulador de Urgencias de Cundinamarca, quien es el que en este momento maneja toda la disponibilidad de camas en el departamento y quien va a disponer a dónde y cuándo puede llegar un paciente remitido. Es un calvario, doctora, es un calvario bastante, un vía crucis realmente el que tiene que hacer un paciente junto a sus familiares. Hay un momento cuando esta situación se sale de las manos del municipio, cuando ya tienen que acudir a la CRUE para que ellos tomen partida de esta situación. ¿Cuál es el papel entonces que hace la Secretaría de Salud con la familia? Hay casos, por ejemplo, en Antioquia, en Bello, Antioquia, donde es muy difícil
para la familia entender que su paciente tiene que salir del municipio. Muchas veces quizás no queden hasta en el departamento de Cundinamarca si no hay la cama disponible. Y es un tratamiento también que se le tiene que hacer a la familia, que es la más golpeada por estas situaciones, tener un paciente con COVID en una unidad de cuidados intensivos, que sabemos la realidad de esa situación, lo que implica estar en una cama de cuidados intensivos, que cuando uno llega a ese lugar hay dos salidas. La primera, y hay que hablarlo sin mordaza, la primera, recuperarse, que es la que queremos todos, pero hay una alta probabilidad también de conseguir la muerte. ¿Hay un acompañamiento a las familias para este tipo de situaciones? Así es, la Secretaría de Salud y específicamente cada institución tiene dispuesto un equipo de personal obviamente calificado que acompaña, digamos, de alguna manera al duelo que genera tener un paciente en unidad de cuidado intensivo, por el simple hecho de que tú no puedes volverlo a ver. En el tiempo en que esa persona esté aislada no hay forma de comunicarse. Si están en unidad de cuidado intermedio, existe, digamos, el hospital tiene instaurado un sistema de comunicación a través de unas tablets donde puede comunicarse el paciente con su familia y viceversa, pero cuando el paciente está en la unidad de cuidado intensivo no hay ningún tipo de comunicación, ni hay posibilidades de que podamos ir a abrazar, darle la mano al paciente, y ese es el duelo que tiene que entrar cada institución a manejar. Nosotros tenemos obviamente nuestro equipo de salud mental que apoya ese acompañamiento a las familias, pero realmente es muy complejo explicarle a una familia por qué su paciente, aparte de que no lo va a ver en Fusagasugá, peor, no va a poder desplazarse a otro departamento o a otro municipio, porque eso además implica gastos económicos que la gente no tiene cómo asumir, ir a quedarse en una ciudad que uno no conoce, donde seguramente no tiene uno quien le dé albergue y comida. Entonces, el problema se nos agranda cada vez más. No solamente es lo que sufre el paciente, porque si está sedado en unidad de cuidado intensivo, la persona pues seguramente no tendrá la conciencia perfecta, pero sí nosotros como dolientes de ese caso vamos a tener una preocupación, un gasto económico y un dolor inmenso en no poder estar acompañando a nuestros familiares. Doctor, importante que hablemos esto porque sabemos que estos procesos no son al azar, muchas veces se hacen rápido porque es la salud de un paciente. Las comunicaciones tienen que muchas veces hacerse a la premura, sin comunicarse muchas veces a los medios de comunicación, como por ejemplo nos tomó de sorpresa este comunicado el día de ayer, Fusagasugá en alerta roja, cuando veníamos de una variación de 60-85% en la ocupación de cuidados, máximo 95%, y todavía se mantenía la situación. Pero cuando ya decimos que estamos sobre el 100%, 138% en otras áreas, que hay que expandir y tomar el auditorio del Hospital San Rafael para meter 14 camas, que quedan pacientes, que no se están contando los posibles contagios de las protestas. Sabemos que es una situación bastante compleja y lo primero que pensamos es en la familia, en el paciente, pero también pensamos en el personal. ¿Tiene Fusagasugá ahora mismo personal suficiente para atender a los casos que van a quedar en el municipio? En ese momento están haciendo un esfuerzo enorme, porque la gente está trabajando sobrecarga de trabajo. Lo que dices tú, se han ampliado servicios, pero igual se hacen las convocatorias. Muchas personas no quieren ni siquiera trabajar en unidad COVID porque tienen miedo de sus familias. Entonces no ha sido fácil conseguir ese personal, no ha sido fácil conseguir los insumos. Sin embargo, las instituciones del municipio han hecho un esfuerzo inmenso por garantizarle a los pacientes una atención adecuada. Pero va a llegar el momento en que no vamos a tener cómo reaccionar. Y por más de que montemos una cama de cuidado intensivo, la cama no se atiende sola. La cama requiere equipos muy especializados que tienen un costo enorme, como es el ventilador, como es el monitor, y requiere un equipo de personas especializadas y personas auxiliares que deben estar al frente de la atención de esos pacientes. De hecho, el hospital está haciendo un esfuerzo enorme porque está habilitando un auditorio que es un espacio muy grande, pero no tiene una red de oxígeno allí. Entonces debe hacer movilización de los servicios de un lado a otro para garantizar que están de muy atención segura en el auditorio, pero personas que no requieren una atención con oxígeno porque no tendrían cómo hacerlo. Es un esfuerzo grande y realmente es el momento de hacer un llamado a la comunidad. La pandemia no es de la administración municipal, la pandemia no es del hospital, no es de la clínica, la pandemia es de todo el planeta. En este momento estamos viviendo circunstancias muy complejas y necesitamos de la colaboración de todos los ciudadanos para que tengamos un poco de conciencia y tratemos de pensar que un día vamos a ser nosotros los afectados y nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo puede estar en este momento necesitando una unidad de cuidado intensivo y nosotros no tenemos cómo brindarle la atención que se merece ese paciente. Doctora, por acá nos dejan una pregunta y nos dicen ahora mismo, ¿dónde tienen a los pacientes que esperan por remisión? ¿Dónde están esos pacientes?
Los hospitales, el hospital y clínica tienen habilitada una unidad que es la de cuidado intensivo, que es la que tiene los pacientes que están ventilados completamente, pero tiene una unidad de cuidado intermedio en donde están hospitalizados transitoriamente los pacientes esperando ese paso a la unidad de cuidado intensivo. Esos pacientes son los que están en ese momento hospitalizados, claro, están en cama, pero requieren el soporte ventilatorio en un breve momento. Se puede pasar de unidad de cuidado intermedio a intensivo en cuestión de segundos. Entonces hay que prever que esa persona que está en un riesgo inminente de falla respiratoria debe conseguirse un ventilador y tenerle la disponibilidad de ese equipo. Aquí no lo tenemos, el paciente está hospitalizado, está bajo el cuidado de todo el personal médico asistencial. No quiere decir que porque estamos con 20 pacientes están sentados en una silla esperando su atención, pero sí requerimos poder darle solución oportuna a ese requerimiento ventilatorio que tiene un paciente en un momento dado. Otra pregunta, doctora, por aquí nos dice, ¿intentará el municipio de Fusagasugá que estos 20 pacientes, bueno, nos dicen estos pacientes, suponemos que son los 20 que esperen, queden dentro del mismo departamento? En ese momento ya la decisión no la toma el hospital. De hecho, siempre que se va a remitir un paciente, sea por COVID o por cualquier enfermedad, se debe comentar, así es el término que se utiliza, a la EPS, que es la dueña de la prestación del servicio de ese paciente. Y la EPS debe ubicar dentro de su red de prestación de servicios el sitio donde se dispone de la cama y los equipos que requiere cada uno de los pacientes. Es decir, no es el hospital quien define a dónde va a enviar a un paciente, sino es la EPS que ubica el sitio idóneo y completo para la atención de ese paciente. Ojalá fuera dentro de Cundinamarca, pero realmente puede salir para donde haya disponibilidad de ese servicio. Prima el rescate y la vida del ciudadano. Doctora, ya para finalizar esta entrevista, agradeciéndole, sabemos que tiene muchas ocupaciones, precisamente en estos tiempos muy difíciles nuevamente para Fusagasugá. Hablemos de las medidas que se van a tomar para Fusagasugá. Sabemos que ya hay una superior que viene de la gobernación de Cundinamarca, un decreto que regula la movilidad de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se extendió 2 horas más, se redujo, perdón, porque ahora va de 10 de la noche a 5 de la mañana en vez de 8 a 5. Entonces va a haber 2 horas más de movilidad en las calles de Cundinamarca, pero sabemos que esto rige en los 116 municipios sin menoscabos de las decisiones que puedan tomar los organismos sanitarios territoriales. Hablemos un poco de esta situación de Fusagasugá, que ya es clara, es un hecho público también. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar para Fusagasugá? Hablemos de estas medidas que lamentablemente tenemos que decir, son medidas ya desesperadas que están tomando. Una vez se conoce la alerta roja hospitalaria, el alcalde obviamente solicita unas medidas particulares para Fusagasugá que deben ser autorizadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Ellos hacen un análisis de lo que estamos solicitando para poder decir sí o no, si ustedes están en la posibilidad de acatar, de acuerdo a su riesgo en este momento y como se presenta el manejo de la pandemia, si se deben o no aplicar esas medidas. Hemos solicitado, obviamente, que se modifique el horario de toque de queda, que no sea de 10 de la noche a 5 de la mañana, y hemos solicitado que nos autoricen además el volver al pico y cédula en sitios de comercio, en las entidades bancarias y todos los sitios que nos puedan generar algún tipo de aglomeración. Estamos a la espera del reporte, pero ya se hizo esa solicitud particular para tener unas medidas específicas en el municipio de Fusagasugá. En lo que respecta al toque de queda, ¿cuáles son los horarios que van a manejar? ¿Se van a mantener sobre las 8 de la noche o quizás un poco antes? No te podría decir en este momento, se solicitó ya una medida específica, pero pues no sabemos qué sea lo que nos vayan a autorizar. Quiero que quede muy claro que las medidas que se toman en Fusagasugá son previamente autorizadas por el Ministerio del Interior y por más de que quisiéramos, no es el momento de hacer un cierre definitivo de nuestro municipio, no queremos llegar a hacer un cierre definitivo. Sí necesitamos medidas más fuertes, pero necesitamos básicamente es el compromiso de todos los fusagasugueños para que llevemos a un buen término este manejo de la pandemia. Doctora, muchísimas gracias por abrir este espacio en este almuerzo informativo que quisimos acompañar también, y a ustedes a cuidarnos mucho más, a usar siempre el tapabocas. No olvide que tenemos que lavarnos las manos y también mantener la garganta un poco caliente. Si usted tiene alguna afectación y se torna aguda, también es recomendable estas deliciosas aromáticas, mantener la garganta caliente, y usted la puede encontrar acá en Tayrona Café. También cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Doctora, ya para finalizar, un mensaje a esos fusagasugueños
que colocaron en usted a través de la administración municipal esta enorme responsabilidad. Yo quiero a título personal y a título de todo mi equipo de trabajo felicitarla, porque al igual que a todos nuestros médicos, es un trabajo titánico. Ser secretaria de salud en tiempos de pandemia, definitivamente que hay que reconocer que es una tarea bastante difícil. Ha sido un reto muy grande, pero también es una responsabilidad muy grande que depositó el alcalde en mí, así de que no puedo obviamente ser menos ni caer menos en este momento. Solicitarle a toda la comunidad el compromiso y la responsabilidad que tenemos todos en cuanto a mantener las medidas de precaución personales e individuales. Ustedes agradecerles porque siempre han estado al frente de dar una comunicación oficial, han sido respetuosos de todo lo que se ha emitido de parte de la administración municipal y agradecemos que ustedes también sean parte de esa solidaridad que requerimos en ese momento todos. El hecho de tener tanta gente multiplicada con nosotros en llevar las precauciones personales y colectivas, obviamente nos garantiza que vamos a tener una cobertura mayor, pero es el momento en que tengamos, por favor, presente, en cualquier momento podemos estar nosotros padeciendo por una unidad de cuidado intensivo sin tener cómo resolverlo. Cuidémonos, evitemos, por favor, al máximo las reuniones sociales y las aglomeraciones y tengamos siempre el tapabocas como una barrera protectora respiratoria para garantizar que no tengamos un contagio. Doctora, muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Recuerden, estos son los resultados. El COVID no se fue a paro. Una producción de Juan Sebastián Beltrán y Juan Pablo Montoya, conducido por su amigo de siempre, Luis Enrique Hurtado. Feliz almuerzo, que Dios los bendiga y a cuidarnos todos.